Buenas noches, mi nombre es Matthew Ogden y les quiero dar la bienvenida a todos ustedes a nuestra videoconferencia para el 22 de noviembre del 2013. Esta fecha es una fecha muy solemne, especialmente este año cuando es el 50 aniversario del asesinato del presidente John F. Kennedy. Como quizás sepan ustedes al ver esta videoconferencia, en esta ocasión el Instituto Schiller presentará un concierto del Requiem de Mozart dedicado a la memoria del presidente John F. Kennedy. Ahora, esta noche me acompaña en el estudio el señor Lyndon LaRouche como parte de nuestra serie clásica de videoconferencias de los viernes en larouchepac.com y Dennis Mason, que me ayudará a presentar algunas preguntas. Quiero empezar esta noche leyendo una declaración que hizo el señor LaRouche el miércoles de esta semana, que lo emitió como una declaración de emergencia y dice lo siguiente: dado que estamos a borde de la desintegración completa de la economía, no podemos tolerar una situación caótica bajo este presidente. Por lo tanto, tiene que haber ahora un juicio político. Existen muchas razones para hacerlo. La razón primordial es que Estados Unidos se tiene que salvar. Tiene que haber una moratoria de los embargos financieros, tiene que haber una pasarrevista de los reclamos pendientes de los círculos de Wall Street, pero la clave de la supervivencia es sacar a Obama de su cargo antes de que ocurra el desplome. Existen todas las bases para hacerlo. Su gobierno ha sido un fracaso sistemático y su competencia ahora se tiene que poner en tela de juicio. De hecho, es una persona totalmente inestable que no puede seguir funcionando. Se le tiene que expulsar del cargo porque está condenado de todas maneras. La cosa clave es que no podemos tener el colapso, el desplome ahora, con tal presidente a cargo de la nación. Ahora, Lynn, nos ha llegado una pregunta de un contacto institucional en Washington, D.C., y voy a leer esa pregunta tal y como nos la enviaron. Dice lo siguiente: Señor LaRouche, el presidente Obama ahora se le percibe como un presidente débil, aún un presidente sin futuro en los primeros momentos de su segundo periodo. Esto no solamente es el punto de vista de la población de Estados Unidos y de la oposición republicana, sino que también es el punto de vista que tienen los dirigentes en todo el mundo, particularmente en el Oriente Medio. ¿Cómo ve usted sus posibilidades de lograr la aprobación de Glass-Steagall bajo estas circunstancias cambiantes? Claramente existe un impulso renovado a favor de la aprobación de Glass-Steagall y hay temores crecientes de una nueva crisis financiera quizás para fines de este año. La pregunta es si el debilitamiento del presidente Obama reduce su capacidad para bloquear la aprobación de Glass-Steagall y si, a su parecer, él podría, al final de cuentas, darse cuenta que la aprobación de Glass-Steagall, con su apoyo, podría ser la única manera de redimir su presidencia y rescatar su legado personal, que para él significa todo. Sus comentarios, por favor. Bueno, no hay manera alguna en que Obama puede seguir en el cargo y seguir siendo presidente. En realidad, es imposible. No tiene capacidad para tomar decisiones que ayudarían a Estados Unidos a resolver este problema. Simplemente no lo puede hacer. El peligro es que la crisis viene o vendría antes de que él salga del cargo, porque si la crisis nos asalta, y puede ocurrir en cualquier momento, porque noviembre, principios de diciembre podría ser el momento en que podría ocurrir. Si él sale del cargo después de que nos tropezamos con el punto de crisis, esto podría ser un desastre. Lo sería. Y por lo tanto hay que sacarlo del cargo, o él mismo se tiene que ir, quizás con la ayuda de
su vicepresidente, que es quizás una persona capaz de bregar con este problema. Yo diría que esa es la solución correcta para esta situación. Hay que expulsarlo del cargo. No hay manera en que la nación puede sobrevivir con él en la presidencia, porque estamos al borde de una desintegración general. Puede ocurrir en cualquier momento. Es casi un asunto de voluntad y no de consecuencias. Es cuando alguien está dispuesto a hacer eso y el momento es ahora. Así que la cosa importante es que hay que sacarlo del cargo antes de que esta acción ocurra. Y esto nos daría los medios para tener un procedimiento ordenado. Esa es la cosa más crucial. Ese es el hecho esencial que hay que considerar. Y estamos hablando ahora estamos cerrando noviembre, vamos a entrar a diciembre. Mi estimado es que esto no se puede mantener entrado enero, porque hay demasiadas cosas que ocurren y con fechas límites que simplemente no se pueden manejar bajo estas condiciones. Y por lo tanto, es necesario tener una reorganización de nuestro gobierno, empezando con el proceso de sacarlo a él de la presidencia y luego tomar una serie de pasos hacia la reorganización del gobierno. Tiene que ser una verdadera reorganización. Se puede hacer, sin embargo, y nos vamos a encontrar con la posibilidad de que otras naciones van a estar de acuerdo con nosotros en ese momento para que esto se concretice. Esto lo tenemos que hacer fríamente, de manera calmada. Se le tiene que expulsar del cargo o ir por las buenas si quiere irse, pero de cualquier manera, al expulsarlo, o se va de manera voluntaria, tenemos que en ese momento estar prepararnos ahora para las decisiones iniciales que se tienen que tomar para prevenir una desintegración que ahora se está asomando, para que no sea un proceso caótico. No podemos tener una situación en Europa y en otros lados cuando Estados Unidos podría entrar en una crisis de desintegración. Ya estamos al borde de ese precipicio. Y por lo tanto, si hacemos eso ahora, si limpiamos este problema ahora, luego tendremos las opciones de tomar los pasos graduales para poner las cosas bajo control. Y esta idea de controlar las cosas es la cuestión fundamental. Él en este momento ya es un impedimento, un obstáculo, no se puede hacer con él en el cargo. Y si se espera hasta que se le expulse, el país no estará en condiciones para resolverlo. Él se tiene que ir o de manera voluntaria, quizás el vicepresidente podría ayudar a lograr su salida. Eso sería una manera útil de abordarlo. Yo creo que confío en el vicepresidente para poder manejar esa situación. Bien, como la gente probablemente sabe, ayer en el Senado de Estados Unidos ocurrió un acontecimiento dramático donde el dirigente de la mayoría, Henry Reid, logró algo que ni George Bush pudo lograr, y es que sacrificó una buena parte de la capacidad parlamentaria, de obstruccionismo parlamentario, que es algo establecido en las reglas del Senado para mantener las reglas de esa institución. Reid juntó al Senado y anunció que él estaba activando lo que se llama la opción nuclear sobre la cuestión del nombramiento de un candidato como juez de Barack Obama, que de otras maneras se hubiera bloqueado porque no hay una mayoría necesaria para aprobar esto, especialmente con esta idea de lo que se llama el filibusterismo o el obstruccionismo o el debate extendido que se permite.
Y ahora, eliminando lo que era la regla anterior de debate extendido, requiere 60 votos para que se apruebe a un candidato, y ahora se requieren solamente 51 votos para la aprobación por parte del Senado de los nombramientos del Ejecutivo. La única excepción son los candidatos a la Suprema Corte. Esto se aprobó y fueron 52 demócratas e independientes que votaron con Harry Reid, pero 3 demócratas votaron en contra de Reid. Joe Manchin votó en la tradición de Harry Byrd, que tradicionalmente ha votado en defensa de la Constitución y lo hizo así. El otro es Mark Pryor de Arkansas y el otro Carl Levin. Ahora, es muy interesante que Carl Levin dio un discurso en el Senado en oposición de Harry Reid, el líder de los demócratas, el líder de la mayoría, y él citó a demócratas que en el 2005 que dijeron, cuando Bush estaba tratando de hacer exactamente lo mismo, estaba tratando de destruir esta condición de debate extendido, y en ese momento demócratas, incluido el propio Harry Reid, que fueron a decir en el Senado que no podemos permitir que George Bush destruya la Constitución de Estados Unidos. Carl Levin citó a Teddy Kennedy, porque Kennedy en ese momento, en el 2005, había dicho que ni la Constitución, ni las reglas del Senado, ni precedentes del Senado, ni la historia de Estados Unidos dan cualquier justificación para anular de manera selectiva este uso del debate extendido. Carl Levin citó a Harry Reid en 2005. Él dijo que esta opción nuclear hubiera sido un abuso del poder. Y luego Carl Levin hasta llegó a citar al actual vicepresidente Joe Biden cuando él era senador en el 2005, y Biden dijo: yo le digo a mis amigos del lado republicano, ustedes quizás sean los dueños del campo hoy, pero no lo van a hacer para siempre. Y yo le pido a Dios que cuando los demócratas tomemos control del Senado, que nosotros no cometamos este error de abuso de poder que ahora ustedes están llevando a cabo. Esto fue una cosa muy inteligente por parte del senador Levin, de tomar las palabras del propio Partido Demócrata en oposición a lo que Bush había tratado de hacer en el 2005 y luego voltear eso en contra de Harry Reid y en contra de Obama. Ahora bien, una de las razones por las cuales la opción nuclear fue derrotada en el 2005 por una movilización urgente que usted, señor LaRouche, lanzó, y usted emitió una declaración para distribución masiva como volante en todo Estados Unidos que se llama "Hay que salvar a nuestra Constitución de Estados Unidos ahora". Y parte de lo que usted dijo ahí, yo creo que se aplica directamente a la situación en la que nos encontramos hoy día. Lo que dijo en ese momento, en el 2005, es lo siguiente, y cito, dijo: el objetivo inmediato de este golpe de Estado ilegal pretendido es la institución del Senado de Estados Unidos. El propósito es derrocar la Constitución de Estados Unidos a favor de una dictadura de la Casa Blanca al romper los poderes constitucionales empotrados en el poder del Senado para establecer las reglas y controles para controlar una presidencia fuera de control o una mayoría momentánea errada en la Cámara de Representantes. Este aspecto de la Constitución está centrado en los poderes de asesorar y aprobar que la Constitución asigna al Senado nada más. No permitan, dijo usted, que esa intención original de la Constitución se elimine con la dominación del Parlamento momentánea, que es lo que le dio también a Hitler los poderes el 28 de febrero de 1933. Cierra comillas. Esas fueron sus palabras durante el gobierno de Bush en el
2005. Ahora nos encontramos en el 2013 y esas palabras se aplican directamente a lo que el gobierno de Obama está haciendo. Así es que, ¿qué nos puede decir al respecto hoy, respecto al dirigente del Senado, Harry Reid? Bueno, hay algo curioso respecto a Harry Reid, y siempre ha sido el caso. Es un boxeador famoso y es un tipo medio extraño en varios sentidos. Así que no me sorprende la manera en que él está actuando. Ese es su temperamento. A veces es muy cauteloso cuando piensa que es su única opción y a veces no lo es. A veces sus puños de boxeo entran en juego y golpea con el puño y no con su cerebro. Y este es un caso de eso. Obviamente, tiene algún tipo de esquema oportunista en la mente de alguien y simplemente estaba actuando en base a eso porque sabía exactamente lo que hacía y sabe que apesta. Y sabe que la mayoría de sus colegas en el Senado saben también que apesta. Y algo cuando huele así, si se extiende por demasiado tiempo, causará que la opinión pública se exprese su repudio. Lo que me gustaría hacer ahora es preguntarle sobre la videoconferencia que presentamos el viernes pasado. Como saben la mayoría de los que ven este programa, presentamos un cuadro dramático del desplome de la economía de Estados Unidos en los últimos 5 años los gobiernos de Obama. Presentamos mapas, gráficos y demás para demostrar que ese es el caso. Ahora, es interesante que este miércoles, en una audiencia en el Senado de Estados Unidos, que verdaderamente presentó un suplemento al cuadro que nosotros presentamos el viernes pasado. Una audiencia patrocinada de manera interesante por los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders. Y la audiencia tenía el nombre Morir Joven. ¿Por qué tu estado social y económico serán una sentencia de muerte en Estados Unidos? Y a través de una serie de gráficos, los testigos en esa audiencia demostraron cómo las políticas económicas de los gobiernos recientes, tanto Obama como Bush, están causando que los estadounidenses vivan vidas más enfermas y que mueran más temprano de lo que ocurría anteriormente en este país. Y por primera vez en nuestro país podemos esperar morir en promedio a una edad menor que la de nuestros padres. Las tasas de mortandad han aumentado para muchas partes del país y la esperanza de vida se ha desplomado. Un testigo presentó que solamente en los últimos 14 años la esperanza de vida para las mujeres ha caído en 43% de los condados de los Estados Unidos. Casi la mitad de los condados de Estados Unidos indican una esperanza de vida que se está reduciendo para las mujeres. Ahora, si se ve la discrepancia entre los condados, aún condados aledaños o dentro de un solo distrito o área metropolitano, si se ve la discrepancia entre la esperanza de vida mayor y la menor en esta región, se ve que esta brecha o discrepancia entre el promedio mayor y el promedio menor está creciendo rápidamente. Para las mujeres, esta brecha de la esperanza de vida va de la mayor en promedio, que son 85 años de edad en el condado de Marin, en California, a la más corta de 73 años en el condado de Perry, en Kentucky.
esa diferencia o brecha ahora es de 12 años, dependiendo del condado donde uno viva. Y para los hombres es todavía más dramático, porque la esperanza de vida más grande, mayor, para los hombres es de 82 años de edad, aquí cerca en el condado de Fairfax, en el norte de Virginia, y la menor, la inferior, es de 64 años en el condado de McDowell, en Virginia Occidental. Es una distancia, una brecha de 18 años, casi toda una generación. Es más, los testigos presentaron la información de que si uno ve este condado de McDowell en Virginia Occidental, la esperanza de vida para los hombres es equivalente a la de Botsuana y Namibia, dos de los países más pobres en África al sur del Sahara. Y si se ve a las mujeres en este condado de McDowell, ellas mueren en promedio más jóvenes que las mujeres en El Salvador y en Mongolia. También se pueden tomar ciertos barrios o vecindarios, no necesariamente condados, pero ciertos barrios en ciudades como Boston y en Baltimore. Uno encuentra que las personas que viven en esos barrios tienen una esperanza de vida más baja que muchas de las naciones en el tercer mundo, incluidas Etiopía y Sudán. Estos son barrios en dos de las ciudades más grandes en la costa este de Estados Unidos, Boston y Baltimore, y la esperanza de vida ahí es equivalente o inferior a la de Etiopía y Sudán. Y luego, la tasa de nacimientos prematuros en Estados Unidos en general es equivalente a la de muchos de los países en África al sur del Sahara. Y la tasa de mortandad infantil en Estados Unidos excede a la de muchos países del tercer mundo. Entonces, este es el cuadro que se presentó. Uno de los testigos, un profesor Michael Reich, que es de la Universidad de Maryland, demostró que solamente en los últimos 2 años, entre el 2010 y el 2012, es justo en el periodo del gobierno de Obama, en ese lapso de 2 años, el número de personas que oficialmente viven en la pobreza ha aumentado por 3 millones de personas, y el total ahora es de 50 millones de personas en Estados Unidos que oficialmente son pobres. Ese es el número mayor de personas que viven en la pobreza desde que empezamos a medir esos números, y es la tasa más alta de pobreza en una generación. Y él dijo que la tasa oficial de pobreza en Estados es 16%, o sea, 16% de la población de Estados Unidos viven por debajo de la línea de pobreza, que se calcula en $23,000 por año para una familia de 4. Pero él enfatiza que ese porcentaje probablemente es la mitad de la verdadera o más, porque excluye a los que no tienen viviendas, no viven sino en la calle, excluye a la gente encarcelada, los que tienen que regresar a vivir con sus familias, excluye el hecho que el costo de vida en muchos centros metropolitanos es mucho mayor de lo que se calcula. 3/4 partes de todos los estadounidenses tienen ingresos menores de $50,000 por año, que es considerablemente menos de lo que se requiere para tener una vida mínimamente decente en las ciudades principales de Estados Unidos. Y esto no se ha vuelto a ajustar desde que empezaron a calcular el índice de la pobreza. Entonces, si se aumenta eso solamente en 10%, lo que sería apropiado, él demuestra que 1/3 de la población de Estados Unidos estaría en la pobreza oficial. Entonces, lo que presentaron en esta audiencia pública es que si uno establece una correlación de la pobreza con la esperanza de vida, los aumentos de la pobreza durante los últimos 3 gobiernos se puede correlacionar directamente con una esperanza de vida que cae en Estados Unidos. Entonces, decir que las políticas del gobierno de Obama son políticas asesinas no es una exageración de ninguna manera.
Y aunque si bien es cierto que la pobreza ha aumentado bajo el gobierno de Obama, como lo demostramos la semana pasada con nuestros gráficos y una caída del empleo, una dependencia mayor de los cupones de alimentos, un aumento de la inflación de los bienes necesarios y la eliminación sistemática de la atención médica necesaria. Ahora hay partes de Estados Unidos que se empiezan a parecer a las naciones más desesperadas de África al sur del Sahara. Y sabemos muy bien que el genocidio que hemos visto en África por generaciones ha sido el resultado de las políticas del Imperio Británico. Y ahora Obama está trayendo estas políticas aquí a Estados Unidos. Quiero que nos hable de eso, por favor. Bueno, hay varias cosas que son de interés cardenal en este proceso. Primero, para poder entender la política de Estados Unidos respecto a nuestra propia población, tenemos que ver a la reina de Inglaterra. ¿Cuál es la política? Ahora, estamos a punto de celebrar una misa en honor de nuestro expresidente asesinado, Kennedy. ¿Y a él por qué lo asesinaron? ¿Y por qué asesinaron a su hermano? Yo creo que mi punto de vista sobre esto no es algo extraordinario, sino que va muy al punto, muy certero. La política de la reina ha sido, abiertamente en los tiempos recientes, una política de reducir la población humana del planeta a 1.000 millones de personas, de 7.000 millones de personas hoy. Fue la política establecida en Copenhague, que ya se estableció ahí y luego se repitió. Y sabemos que viene esa política desde antes. ¿Cuál fue el efecto? El efecto del asesinato de John F. Kennedy fue que el resultado de ese asesinato fue una guerra en Indochina que destruyó, por un periodo de por lo menos 10 años, destruyó a la población de Estados Unidos de una manera cruel. Esto estaba asociado con la introducción de una política de adicción a las drogas y, por lo tanto, con el asesinato del presidente Kennedy y luego con el asesinato de su hermano Robert, ha habido una tendencia de declive del nivel de vida de la población de Estados Unidos, agravado por el problema de las drogas. Ahora, el programa de drogas ha sido el factor más grande en la destrucción de las mentes y la salud del pueblo de Estados Unidos. Esto ha sido una tendencia desde ese momento hasta la fecha. Ahora, la política verde es también una política de genocidio. Si se trata de aplicar la política verde a la población que existía antes del asesinato de Kennedy, nos damos cuenta que esta política, la política de las drogas, que se estableció de manera intencional como parte de esta política, y la reducción de la calidad de la vida en general durante la década desde que se inició la guerra en Indochina, se ve un patrón de legalización literal del genocidio en contra de la población de Estados Unidos. Y si se ve con cuidado, esto ha sido así desde ese momento. Ahora, uno de los trucos que se hizo fue reducir la productividad de la población. ¿Cómo? Promoviendo la política de las drogas. Ahora, la política de drogas en Indochina, que luego se extendió a Estados Unidos, ha sido una de las razones principales del desplome del nivel de vida de la población de Estados Unidos. Vean los antecedentes. Es la política de la reina de Inglaterra y su política de genocidio es la reducción, y la intención proclamada de esa reina es reducir la población
de 7.000 millones de personas a 1.000 millones a un ritmo acelerado. Y la política de las drogas y otras políticas que vemos en Estados Unidos y se ven en Europa y así por el estilo. Estas políticas, al reducir el nivel de vida, de nutrición, de las condiciones de vida en general, esto está reduciendo la población del planeta, especialmente en la región del transatlántico. Ahora, el significado de esta región es que en general era la región con los ingresos más altos en el mundo. Entonces lo que hicieron es que atacaron eso primero y ahora hay un ataque en contra de India y China de manera más evidente. Esos están en la mira. Nuestras actuales políticas, bajo sus políticas actuales en China han estado aumentando su productividad, pero ahora eso se está hundiendo porque se está reduciendo el mercado para los productos que exporta China. Entonces no estamos hablando de un pequeño problema o negligencia, estamos hablando del sistema oligárquico. Si ven la historia de la humanidad, la oligarquía siempre ha hecho trucos como estos, pero nunca tenía en sus manos la tecnología que les facilitaba hacer esto a una escala tan amplia internacionalmente. Entonces no es un problema del que no nos hemos dado cuenta o que ha sido negligencia, sino que ha sido un efecto que era la intención producirla. Y Wall Street. ¿Qué es Wall Street? Wall Street es algo típico de las fuerzas que están produciendo el desplome del empleo. Están causando la reducción del nivel de vida de la población y de atención médica y de nutrición. Esto es genocidio sistemático que se está llevando a cabo a escala planetaria. Y este es el crimen en contra del que tenemos que pelear. Este es el enemigo. Wall Street y lo que representa ejemplifican el enemigo de la humanidad. Lo que tenemos en Gran Bretaña, en Europa y así por el estilo es lo mismo. Esta política es una política de genocidio y lo están haciendo mediante instrumentos como Wall Street, con el sistema financiero, de apuestas financieras. Y por lo tanto, esta va a ser una pelea difícil, dura, porque moralmente estamos obligados a aplastar las políticas de la reina de Inglaterra y sus socios holandeses y otra gente que busca las mismas políticas. Tenemos que aplastar esta política porque nos está aplastando a nosotros. Vean la situación en Portugal, la situación en España, la situación en Italia, en Grecia, en toda Europa. ¿Qué es eso? Es genocidio. Es voluntario. Las políticas que están causando esto son políticas intencionales, encabezados en Europa por la monarquía británica y el sistema holandés. En Estados Unidos se están conduciendo eso también. El problema de alimentos acá también está causando un desplome de los ingresos per cápita de nuestra población. Vean los gastos, vean los precios, la inflación que están ocurriendo bajo este sistema de Wall Street, el sistema de especulación. Esto es lo que está destruyendo a nuestra gente. Pero no es esta cosa que está causando el problema, porque tiene un motivo humano, y el motivo humano representa el sistema oligárquico. Y la reina de Inglaterra es simplemente un ejemplo principal. Pero este siempre ha sido el caso. El hombre siempre ha estado en una pelea de todo lo que sabemos, porque tenemos una especie humana que tiene ciertas cualidades excelentes. La mente humana es la cosa más maravillosa en este planeta. No hay nada en este planeta, nada vivo que se pueda comparar con el poder de la mente humana. Pero se está destruyendo. Lo hicieron antes en el Imperio Romano. Lo que hicieron en la ciudad de Troya fue lo mismo, fue genocidio. Y el genocidio es la característica del sistema oligárquico. La reina y sus socios holandeses son representantes del sistema oligárquico. Y nosotros
Estados Unidos se fundó esencialmente en los periodos anteriores durante la colonia de la Bahía de Massachusetts bajo la influencia del gran Nicolás de Cusa. Y Nicolás de Cusa propuso e inició el programa de llevar gente, sacar la gente de Europa y trasladarlas al otro lado de los mares, a lugares al otro lado donde podrían liberarse para que puedan desarrollar sus poderes para no seguir victimizados del sistema oligárquico. Estados Unidos ha sido destruido una y otra vez, teniendo presidentes malos o con el asesinato de presidentes buenos que fueron asesinados. Hay varios que fueron asesinados, otros fueron asesinados. ¿Por qué? Por el sistema oligárquico. ¿Qué es lo que controla el sistema bancario en Estados Unidos? Bueno, el sistema bancario en Estados Unidos se controla principalmente desde Londres. Bancos británicos que se establecieron cerca de Boston y la ciudad de Nueva York. Ellos organizaron este sistema para destruir a nuestro Estados Unidos y lo hicieron de manera bastante sistemática y bastante exitosa. Así es que no hay que asumir que las condiciones son condiciones que por negligencia están creando estos problemas, estos fenómenos estadísticos. Lo que causa esto es la intención del sistema oligárquico, que todavía es un aspecto dominante de la civilización actual desde arriba. Y la reina de Inglaterra y sus socios holandeses ejemplifican esa maldad. Y una vez que entendamos eso y lo que es esa maldad y quién es, entendemos qué fue el Imperio Romano, por qué mataron a personas como lo hicieron ellos y por qué ha estado ocurriendo en el planeta una y otra vez. El sistema oligárquico y la lucha de la humanidad es en contra de este sistema oligárquico. Quieren hablar de condiciones que hay que remediar, corregir, pero ¿cuáles son las condiciones que tenemos que corregir? Son las condiciones inducidas por el sistema oligárquico y su legado. Y por lo tanto, no hay que decir que alguien está haciendo una cosa mala cuando realmente están participando como cómplices en el genocidio intencional. Continuando con eso, con ese tema, una de las cosas que la gente no sabe de Kennedy es que él era anti-malthusiano explícitamente. En un discurso que dio Kennedy en la Academia de Ciencias Estadounidenses, él atacó a Malthus por nombre, contradiciendo directamente lo que todos los instituciones promovidas por los británicos que promueven la reducción de la población, el control de la población y todas estas, la ideología malthusiana. Lo que Kennedy dijo es solamente un pequeño extracto del discurso. Él dijo, Malthus alegó hace un siglo y medio que el hombre, al usar todos sus recursos disponibles, para siempre va a estar al límite de la subsistencia, de esa manera condenando a la humanidad a un futuro indefinido, definido de miseria y de pobreza. Y ahora podemos empezar a tener esperanza. Y yo pienso que Malthus no expresaba una ley de la naturaleza, sino simplemente las limitaciones entonces de la ciencia en contra de la sabiduría social. La falsedad de sus predicciones dependerá con las herramientas que ahora tenemos y nuestras acciones ahora y en los años por venir. Y después el resto del discurso promovió los avances de alta tecnología, los descubrimientos científicos que él retó a la comunidad científica que llevaran a cabo. Esto fue esta ideología de Kennedy y su oposición en contra del malthusianismo, y con su historia personal familiar. El bisabuelo de Kennedy fue obligado a emigrar
a Estados Unidos para escapar, llegó a Boston para escapar la hambruna irlandesa de 1848, que fue creada como una política de genocidio por los británicos. Y fue explícitamente en ese momento una aplicación directa de la ideología del maltusianismo en contra de Irlanda. Los miembros de las casas de los lores en el Parlamento británico en ese momento decían no podemos darle asistencia al pueblo irlandés que se muere de hambre porque estaría en contra de los principios del gran Parsus Malthus, porque en verdad necesitamos una reducción de la población para reducir la miseria y la pobreza de esas clases bajas. Como resultado de esto, el genocidio ocurrió como un resultado directo de las políticas del Imperio Británico en Europa Occidental, en la isla de Irlanda, donde la mitad de la población, si no más, murió ya sea de hambruna o se le obligó a salir del país. Ese fue el historial, lo que el presidente Kennedy, sus familiares, sus parientes también eran líderes en la revuelta de 1798 de los irlandeses que se opusieron en contra de los británicos en el condado de donde procedían ancestralmente. Se opusieron los familiares de Kennedy en Irlanda, peleaban en la revolución irlandesa para expulsar a los británicos de Irlanda. Así que eso es algo que estaba en su ser y era una conexión directa al vocero de la oligarquía que era Malthus. Y quería enfatizar esto porque es consistente con el tema de la semana pasada, el papel de Kennedy como representante de la misión histórica de Estados Unidos y su papel en la pelea contra el principio oligárquico, que es una política de una despoblación intencional con 4 herramientas: la hambruna, guerra, la pobreza y enfermedades. Consistentemente ha sido el método que ha usado la oligarquía para reducir a la población humana, y estos son 4 maldades que Kennedy directamente combatió con la paz. El que se rehusó a que lo llevaran a una guerra innecesaria en Indochina, y el que rehusó que la crisis con Cuba se convirtiera en una guerra termonuclear. Y también la maldad de la pobreza, de la enfermedad y de la hambruna. Y todo esto lo conquistó con el aumento del flujo de la densidad energética. Dennis va a presentar más de esto más tarde, pero quería hacer la conexión del legado de Kennedy con lo que usted elaboró la semana pasada, que es la identidad de Estados Unidos como el líder de la pelea en contra del principio oligárquico. Si remontamos a un periodo anterior con respecto a la situación de Irlanda, la masacre de los irlandeses la hicieron los holandeses, y los mismos holandeses se convirtieron en la monarquía británica. Debido a la primera guerra en contra de Irlanda, la invasión de Gran Bretaña se llevó a cabo con el exterminio de los irlandeses, y por supuesto esto ha tenido una importancia muy grande para la Revolución Americana. Había mucha gente proveniente de Irlanda que tenían un puesto importante y que participaron en la liberación de Estados Unidos en contra de nuestro enemigo, y es lo mismo, siempre ha sido lo mismo, y eso es el significado de esto, es siempre lo mismo. Es antihumano. ¿Qué es lo que hizo Roma? Roma llevó a cabo un genocidio enorme en contra de su propia población. Otras culturas de ese tipo han hecho lo mismo. Lo que pasó en Troya fue genocidio intencional. Por lo tanto, hay una clase de seres humanos que biológicamente son humanos, pero su comportamiento
no lo es. Se consideran los señores, los amos sobre la población. Y lo que les preocupa más es que haya un exceso de la gente. Y es lo que está pasando hoy día. Y su intención es hacerlos pobres y después matarlos por ser pobres. Bien, yo tengo un par de preguntas. Una que va a abordar algunas de las políticas del presidente Kennedy. La primera es sobre la energía nuclear. En India, el presidente del Consejo Asesor de Científicos del primer ministro informó que el reactor de cría rápida nuclear de prototipo de 500 megavatios se empezará el próximo año, que es un reactor que utiliza enfriamiento de sodio líquido y que tiene también un manto de uranio empobrecido que usa el uranio que se genera para generar más combustible. Hay dos más de estos prototipos de cría rápida en construcción e India quiere tener 6 para el 2020. Aunque los prototipos actuales utilizan uranio empobrecido, los planes es que en las próximas décadas usen el torio 232, que es abundante para el manto fértil, que después se va a convertir en uranio 233, que después se puede aprovechar como un combustible fértil. Y esto es un desarrollo importante, y en India en particular el diseño de este reactor es en su totalidad un producto del Centro Indira Gandhi para la Investigación Nuclear, y si tiene éxito, India estará en la vanguardia del desarrollo nuclear. Por otro lado, usted ha enfocado cuando anunció que Arabia Saudita podría tener acceso a las armas nucleares de Pakistán y podría hacer que hubiera más tensiones entre Pakistán e India, que podría ser un catalizador para una guerra nuclear. Y yo pienso que en Estados Unidos nos estamos quedando atrás. Y en la página principal de nuestra página hay un informe que se llama 50 años de atraso, en el cual detallamos diferentes políticas del presidente Kennedy. El primer capítulo empieza con el programa del reactor de cría rápida y la desalinización nuclear y cómo cosechar del océano combustibles y comida, y tiene otros capítulos. En este informe, la primera sección sobre el reactor de cría rápida, Kennedy tuvo un informe completo en 1962 con respecto a cómo en Estados Unidos en ese momento implementaríamos esa tecnología, y era más que una simple sugerir proyectos, pero era un programa, una propuesta de cómo abandonar el tener una tecnología, una economía basada en combustibles fósiles. Y estos prototipos de reactores en ese momento tendrían 4 escalas, la cuarta escala operacional para los 70s, y sugirieron que los reactores de cría rápida iban a ser los típicos para el periodo de 1980, y en ese momento concluyeron que habían 3 fases simultáneas que podrían llevarse a cabo en Estados Unidos, con la construcción temprana de los reactores más competitivos, y después el desarrollo de la construcción y los reactores de demostración, en donde que estos reactores de cría rápida utilizarían y crearían más combustible. Esto se hizo durante Kennedy. Y en Washington, durante un discurso ante un reactor, él dijo que estamos aquí porque vamos a empezar el trabajo en el reactor nuclear más grande que tiene propósitos pacíficos en el mundo. Y yo pienso que Estados Unidos nadie lo va a secundar. Estados Unidos no va a ser segundo a nadie.
Y somos los primeros. Ya no somos los primeros. Kennedy pensó que debíamos, pero estoy de acuerdo con él. Si usted podría abordar esta cuestión. Desgraciadamente, esa prioridad se ha ido. Cuando consideramos las necesidades del mundo, en lugar de mirar a las cosas en base a las condiciones objetivas y locales, tenemos una conclusión diferente. Lo más urgente para el mundo es el progreso inmediato en el desarrollo de la fusión termonuclear como una maquinaria, la competencia entre las diferentes tecnologías. En verdad, esta es una responsabilidad global y comprende muchas cosas. Incluye tales cosas como la amenaza de asteroides grandes, que algunos de estos grandes asteroides en el espacio, todo lo que deben hacer de ese tamaño, de que sean de 1 kilómetro de diámetro, pueden aniquilar a la especie humana. Así que la habilidad de dominar el proceso de fusión termonuclear en este nivel, como la fusión termonuclear, que es una tecnología que a principios de los 70 estuvimos estudiándola, que es cuando yo me envolví. Y el desarrollo de esto era un salto más allá de los llamados reactores tradicionales nucleares, que no se convertirían en algo obsoleto, pero serían subsidiarias de una política que sería una política termonuclear. Y lo que ha sucedido desde los 70s, cuando yo participé con la Fundación de la Energía de Fusión, desde ese momento ha habido se ha evitado cualquier progreso. Y los problemas que ahora tenemos en el Océano Pacífico y otras partes del planeta requieren un programa termonuclear mucho más grande. Y no es solamente para obtener energía. Esto es para abordar los retos, no solamente en la Tierra, pero los retos que la humanidad enfrenta debido a la amenaza de estos asteroides. No sabemos, la especie humana puede ser erradicada en cualquier momento si un asteroide de un tamaño prominente nos golpea desde el área de Marte hasta en nuestra área hay ese potencial. Y actualmente no tenemos nada disponible que haga el trabajo si nos viniera uno de esos asteroides. Por lo tanto, debemos pensar en términos globales, no solamente de la Tierra, pero toda la sección del sistema del espacio, que debe ser nuestra preocupación, porque todo lo que va a tomar es que uno de estos asteroides de un tamaño adecuado golpee la Tierra y todos morimos. Y uno más pequeño erradicaría 1/4 de la población de la Tierra. Así que no es solamente desde la economía, lo importante es que comprende a todo, y la máquina que impulse debe ser la fusión termonuclear. Y porque no hay otra perspectiva disponible para organizar la defensa de la Tierra. Hay otras amenazas a la humanidad, de aquella que representan individuos perversos como la reina británica y los holandeses. Podemos derrotarlos, pero el peligro es si la especie humana
seguirá existiendo. Y la especulación, que no es simplemente especulación, es algo que sí se debe considerar, es que un asteroide de un tamaño X y a una velocidad que golpee a la Tierra y todos estamos muertos, todos moriremos. Así que no es solamente el punto económico, el hecho de la pero es que se representa el tipo de tecnologías que es la movilización que la humanidad tiene que empezar a desarrollar rápidamente para lograr que podemos proteger a la humanidad de una extinción. Así que cuando uno aborda estos puntos, eso es lo que ya no es algo económico simplemente. Sobre este tema, esta será la última pregunta por esta noche. La Oficina del Presupuesto del Congreso ha hecho una lista de 103 programas que serán recortados para ahorrar al gobierno una pequeña cantidad. Entre ellos es la eliminación de los programas de exploración espacial por el hombre. Y como la exploración de Estados Unidos en el espacio se limita a la Estación Espacial Internacional y ahorita es responsable por la operación y el mantenimiento de la mitad de esta Estación Espacial Internacional. Y este informe dice que vamos a ahorrar 73 mil millones de dólares entre 2015 y 2023 y que además dicen que los avances en la tecnología han reducido la necesidad de que el hombre vaya al espacio y que los robots pueden reemplazar al hombre. Usted, Lynn, indicó que debemos mandar instrumentos a Marte en lugar de gente, pero esto es diferente. Aquí la única consideración es el dinero. No tenemos dinero, esa es la excusa, mientras el verdadero motivo es destruir el desarrollo tecnológico completamente, porque cada vez que mandamos a alguien al espacio aprendemos algo nuevo y ese es el blanco. Aunque usted indicó que no necesitamos mandar a la humanidad a Marte en persona, que va a poner una bandera y va a morir poco después, eso no es la ciencia, pero a medida que empezamos a entender y dominar el sistema solar intrasolar, eso va a ser una expresión natural de ese dominio y el desarrollo del desarrollo del sistema solar. Pero yo veo un reporte de Michael Kirsch sobre el capítulo sobre el cohete nuclear, donde indica que por lo que el presidente Kennedy se le recuerda más es su programa espacial que no tenía límites, y en 1962 el motor nuclear para la aplicación del vehículo espacial o NERVA tenía pruebas en Nevada que indicaron un estado operacional de 1967 y todas las expectativas es que tendríamos propulsión nuclear en los 70s. En 1966 logramos la operación de 30 minutos de un reactor nuclear que iba a un equivalente de un empuje y después por 62 minutos hubo un empuje que era requerido para las misiones espaciales, y la habilidad de acelerar el motor nuclear era importante. Pero el programa de vuelo fue recortado de 1965 y en 1973 Nixon lo eliminó completamente. Y si como una nación continuábamos en la trayectoria de Kennedy, tendríamos una discusión diferente. Esto no sucedió, el que el hombre dominara el espacio. Como usted dijo, y lo dijo otra vez hoy, el hombre en el espacio debe ser parte de un programa total, no solo en
en sí mismo. Es claro que Kennedy pensaba de esa manera también. De hecho, en 1962, el 25 de mayo, en una conferencia de la Casa Blanca sobre la conservación, él hablaba de la desalinización. Él decía que yo pensé que si cualquier país que pueda lograr eso, la desalinización, de una manera competitiva, tendría muchísimo más beneficio de aquellos países que probablemente sean los primeros en el espacio. Y dijo que la desalinización iba a ser lo principal para mejorar la vida de la gente a través de la historia. Y bajo los auspicios del presupuesto se ha hecho mucho mal en nombre del presupuesto. ¿Cómo abordamos esta cuestión cuál es la posición del hombre que hay ahora? Acabo de escribir algo y es como un apéndice a algo más que ya había escrito, pero es un ejemplo de mi intención en la totalidad de la obra que escribir, pero la conclusión aborda este otro punto que es completamente diferente, y a menudo hay personas que inventan cosas que están bien en su momento, pero después viene alguien más y hace un invento que supera a todas las otras invenciones, porque esto se hizo, pero no ha sucedido en este momento. Pero nosotros sabemos que lo que está sucediendo en nuestro equipo de investigadores, porque hay mucha tensión debido a que los asteroides que hay en el espacio representan un problema mucho mayor de la imaginación de cualquier persona, y va a tomar algún asteroide de un diámetro de 1 milla para que golpee la Tierra en tal punto que elimine toda la raza humana. Y el número de estos asteroides que están en esa categoría, no se ha hecho nada para empezar a contar el número de esos peligros que están orbitando o están siguiendo la órbita de la Tierra, y que son parte del sistema solar. Yo he estado jugando con esto con respecto desde que se mandó Curiosity, desde que se envió a Marte. Fue un gran logro y demostró la capacidad, por encima de todas las cosas, de que el hombre ha llegado al punto, aunque es un punto relativamente primitivo, pero que pueden desde la Tierra, sin que ningún ser humano esté tocando este proceso, manufacturaron esto. Sí, están allí en Marte, lo están haciendo desde Marte. No, nada. Todo se ha hecho de una manera automatizada, y nosotros hemos hecho un progreso en esa dirección, y hemos llegado a un momento, como muestra este artefacto Curiosity, que el nivel de la tecnología que la NASA ha desarrollado, y otros lugares y otras operaciones similares, que muestran lo que se puede hacer con un aparato como Curiosity, que piense que todavía está funcionando en Marte. Entonces, lo que necesitamos es un sistema de defensa, no una cuestión económica, es un sistema de defensa de la existencia de la especie humana en la Tierra. Y a mi parecer, como lo he declarado, tomemos toda el área del sistema solar, la parte que incluye a Marte y que también incluye a la Tierra. Sabemos que tenemos que defender esta área del espacio solar. Porque estamos allí, estamos en esa área y somos el blanco. Yo pienso que esto sugiere que hay una pequeña prioridad que se encuentra sobre el controlar a estos grandes asteroides. Y lo que demuestra Curiosity
no es lo que va a resolver a todos los problemas, pero el hecho es de que nosotros a través del programa espacial hemos llegado a tal punto y hemos tenido el éxito como hasta donde Curiosity ha llegado a pesar de tener a un Obama. Por lo tanto, la defensa de la existencia de la especie humana tiene cierta prioridad sobre otras preocupaciones. Y de hecho, si nos damos cuenta que debemos hacer eso y nos debemos preparar para defender a la especie humana dentro de esta área del sistema solar en el que la Tierra se encuentra, debemos tener una defensa que funcione allí. Pero también debe ser dirigida desde la Tierra a través de un sistema complejo que estará por encima de esa basura que está flotando ahí, por encima de los asteroides, un sistema de información que nos va a permitir, que debemos tener estos sistemas que puedan intervenir y evitar que alguno de estos objetos grandes, estos asteroides de una milla, por ejemplo, de diámetro, evitar que nos golpee. Debemos tener una defensa de la Tierra desde un territorio de defensa que incluya la órbita de Marte. Y por lo tanto, para hacer eso, debemos acelerar nuestro programa nuclear para ser capaces de desarrollar los sistemas y utilizar esos sistemas que son necesarios para la defensa que es requerida. Y es en lo que yo he trabajado exactamente en este problema. No tengo un diseño de cómo resolver el problema. Lo que tengo son un conocimiento categórico de lo que se requerirá para resolver el problema. Y no se trata de que digo, este es mi diseño, pero quiero asegurarme que estoy estimulando a la gente que es competente para que ponga atención a este tipo de complejo para poder defender la existencia de la especie humana. Yo pienso que lo contrario a lo de Obama y otros idiotas, pienso que esto es lo importante que se debe considerar. Por lo tanto, lo que eso significa es que usaremos todo lo que tenemos con respecto a la tecnología nuclear, tecnologías termonucleares, etcétera. Vamos a usar todo. Pero en este momento vamos a hacerlo, a elevarlo. La guerra es ahora en contra de la amenaza de la exterminación repentina de la especie humana en la Tierra. Esa es la misión, esa es la guerra. Y si tenemos esa misión como nuestra principal preocupación, nuestro objetivo principal, probablemente sucederá que todos los otras amenazas y problemas se resolverán bajo el liderazgo de la campaña para defender la existencia misma de la vida del hombre en la Tierra. Creo que es una conclusión muy apropiada de nuestra conferencia esta noche. Quiero darle las gracias a todo el mundo y por favor manténganse visitando nuestra página. Y esto es la conferencia del 22 de noviembre del 2013. Muchas gracias. Buenas noches.